Y bueno, hoy quiero darme el espacio para hacer este cuestionamiento, para plantear esta pregunta sobre si a algunos, a muchos o a nadie le parece muy ridículo, muy exagerado que el Barcelona pueda ganar la siguiente temporada de la Champions League, cosa que a mi entender puede ser un buen tema de debate. Y esta cuestión me surge desde que hace poco vi un programa de ESPN donde se preguntaban sobre si les parecía ridículo que el Barcelona fuera un serio candidato para ganar la siguiente Champions League. A lo que prácticamente todos contestaban que sí era una cuestión exagerada. Y yo creo que pues para nada eso puede ser cierto, porque para llegar a la Champions League, para llegar a ganarla, pues no hace falta tantísimo fútbol. Y es que muchas veces han existido campeones de la Champions League que han tenido bastante suerte en las eliminatorias, que posiblemente el camino que hayan allanado para llegar hasta esa instancia final haya sido uno bastante asequible para poder llegar a esa instancia. Y no necesariamente el equipo más avasallante, el equipo más intimidador de Europa siempre la gana, sino que muchas veces importa mucho más la experiencia, importa mucho más la suerte que tengas en los enfrentamientos, las eliminatorias que vayas superando. Y por supuesto la suerte que tengas en los mismos partidos, en los cuartos, en los octavos, en las semifinales. Si al final te pasa como en la Champions que gana el Madrid, donde el Liverpool falla 6 de 6 y el Madrid mete la única que tiene, pues entonces estamos hablando de que pues sí, posiblemente el Liverpool haya hecho más méritos para ganar ese partido, pero como el Madrid fue más eficaz, pues ahí está, ahí el premio, ahí lo tienen. Y con esto también podemos poner ejemplos como el de la temporada pasada, donde el Inter de Milán enfrenta en los octavos de final al Porto, en los cuartos al Benfica, en las semifinales al Milán, y bueno, ya en la final se quedó bien poco porque pues también es cierto, como digo, hay mucha suerte en los propios partidos. Entonces pues sí, Rodri sí metió su remate y Lukaku falló las que tuvo, entonces pues sí, uno le dio dirección y el otro no pudo. Eso determina quién es campeón. Muchas veces así la eficacia, la suerte que tengas de cara a la portería y sobre todo pues que también el rival algunas veces colabora para tu causa fallando ocasiones importantes. Mismamente el Inter de Milán en esa misma Champions League en los octavos de final pues gozó de esa suerte cuando en la última jugada del partido de vuelta contra el Porto tuvo un remate de cabeza en el que por poco fue gol, pero como la pelota se salvó, el propio Nana pues fue héroe como lo fue durante prácticamente todas las eliminatorias con una gran actuación. Y eso determinó que bueno, el Inter fuera avanzando fase a fase. Y también explicar esto de que en las rondas en el sorteo tengas suerte, porque por ejemplo te puedes tocar muy buena suerte como esta la del Inter de Milán, o también el Real Madrid que tuvo bastante suerte. ¿Por qué? Porque le toca el Liverpool que estaba en una de las peores temporadas de los últimos tiempos, sobre todo la peor de la era Klopp. Estaba el Chelsea que tenía una temporada horrible, era un equipo sin pies ni cabeza. En la fase de grupos le toca el Shakhtar, le toca el Leipzig, le toca el Celtic. Ya en las semifinales se enfrenta al Manchester City, cosa que ya se le complica mucho más. Pero pues es cierto que también en el camino tuvo bastantes facilidades para llegar hasta esa semifinal. Y pues todo esto es parte de lo que sugiere o lo que se refiere a la Champions League, una competición en la que importa quién te toque en la fase de grupos, importa quién te toque conforme vayas avanzando de las eliminatorias. Y pues también importa que tú como equipo tengas experiencia, tengas jugadores que hayan jugado ese torneo, que hayan llegado a instancias finales en ese torneo, que al final también tengas jugadores que, pues sí, no solamente que no se chiquen en momentos importantes, sino jugadores que estén acostumbrados a sufrir en instancias importantes, jugadores que estén acostumbrados a pasarla mal, porque en esos partidos, al final, cualquier mínimo resquicio, cualquier mínimo detalle, cualquier mínima ventaja que te pueda sacar el rival, va a tratar de aprovecharla. Y pues uno como equipo que en ese momento se encuentra en defensa de su arco, tienes que saber cómo sufrir, aguantar, dar el máximo. Y son partidos muy desgastantes, no solamente desde lo físico, sino también desde lo mental. Entonces existe esta pregunta: ¿el Barcelona se consideraría ridículo que fuera un candidato para ganar la próxima Champions League? Y para mí no, para mí, a pesar de que yo creo que ya no vamos a ver tan mal momento como lo llegamos a ver con los equipos anteriormente mencionados. Realmente el Chelsea ni siquiera va a participar. Ahora vamos a ver al Newcastle, vamos a ver al Arsenal, vamos a ver a nuevos equipos, vamos a ver equipos reformados, equipos que han perdido sus estrellas, equipos que se renuevan como el Paris Saint-Germain. Entonces, pues al final el tiempo dirá, y conforme se vayan desarrollando la temporada de los partidos, los equipos irán demostrando qué tan alto pueden alcanzar en su nivel, en su potencial futbolístico. Y como digo, al final puede ser que te toquen enfrentamientos con equipos que pintaban para mucho y terminan siendo muy malos, y equipos que
pensabas que pues evidentemente eran lo más facilito, lo más sencillo, y terminan dando un rendimiento brutal. Así que se te pueden combinar ambas cosas, o que equipos que parecían ser muy malos y efectivamente confirman ser muy malos, o equipos que parecían ser muy buenos y que también terminan decepcionando, o equipos que confirman su buen estado y equipos que sorprenden no demostrando un mal estado. Entonces yo creo que pues al final depende mucho eso, depende mucho de lo que te vaya tocando conforme vayas pasando las eliminatorias. Y como digo, la experiencia de tus jugadores, por ejemplo, yo creo que en el Real Madrid ha ayudado mucho que hayan tenido en su momento a Casemiro, que tengan a Kroos, que tengan a Modric, que tengan a jugadores que hayan pasado por esta experiencia antes, que ya hayan luchado contra estos rivales, que ya hayan estado en esas instancias. Y como digo, les sirve mucho para saber sufrir, para saber reventarse, para saber pelearla, sobre todo en esas instancias donde es mucho más complicado poder encontrar la llave en partidos donde se te ve todo muy apretado, donde posiblemente un tiro libre, como posiblemente lo puedas marcar Messi, que ya no está, pero así como te lo puede haber marcado Pirlo o Beckham, o que Rodrigo mande un centro desde la banda y te lo remate por ahí Benzema, o que Carvajal mande el centro y te lo remate el mismo Rodrigo, que remontes en cosa de 5 minutos la eliminatoria. Muchos detallitos así, muchas veces suerte, esa eficacia, que metas el gol muy temprano, que metas goles muy juntos, van determinando los partidos, porque son 180 minutos donde se decide todo tu futuro en esa competición. Entonces, como digo, es un desgaste muy importante desde lo físico y desde lo mental. Y por capacidades, yo creo que el Barcelona tiene para eso. Yo creo que el Barcelona, no solamente con una buena defensa, como se demostró con el propio Koundé, con Christensen, con Araujo, con Valde, sino que ahora, si es que existe alguna lesión, hay gente que se quejará de que Eric García pueda llegar a jugar de manera de suplente, o que si se lesiona alguno, Eric García termina tomando su lugar. Pero pues al final Eric García es lo que es, un cuarto central. En teoría tú esperas que no tengas esas lesiones y que los otros jugadores te sirvan como rotación, como para dar descanso a la plantilla. Pero si se da la ocasión, si se da el momento en el que estos jugadores tienen que entrar, tienen que salir al quite, pues yo creo que al final capacidades tienen para suplantar al que acaba de salir. Pero yo creo que aún así, si lo vemos desde el lado de los titulares, con también los de Jong, Romeu, el propio Pedri, Gavi, yo creo que hay material de sobra. Gundogan, que ahora también está, y va a faltar evidentemente conforme los jugadores que vayan llegando y se vayan incorporando a la plantilla, si es que existen más fichajes por el Barcelona. Pero yo creo que por calidad de plantilla, yo no te diría que el Barcelona es menos que el Inter de Milán, yo no te diría que es menos que el Real Madrid, yo no te diría que es menos que posiblemente que el Manchester City, sí, pero que el Milan tampoco. Entonces no me parece descabellado ni por el momento futbolístico, ni por el nivel competitivo, ni por la calidad de la plantilla. Y con el nivel competitivo también me refiero que en su momento algunos periodistas de ESPN, que también tienen su canal en YouTube, como mencioné en uno de los videos pasados, fue que cuando el Barcelona había conseguido 3 partidos consecutivos que le ganaba al Real Madrid, se hablaba de que el clásico de la Liga Española estaba en decadencia, se hablaba de que el nivel que ya mostraban los equipos era un nivel muy aburrido, no tenían un gran espectáculo que enseñarte. Y cuando el Real Madrid le gana al Barcelona, ahora se habla de que el Barcelona ha perdido completamente la competitividad, ya no está en el fútbol de élite, el Barcelona ya deja de ser un equipo que te atemorizaba como en años anteriores. Entonces, a lo que voy es que cuando el Barcelona consigue su racha de 3 partidos consecutivos ganados al Real Madrid, nunca se habla, no se le da mérito al Barcelona, y todo lo contrario, se omite esa parte y se habla de lo que es en general el clásico. Pero cuando el Real Madrid ahora vence al Barcelona, ahí sí se habla del momento malo del Barcelona, se habla de que el Barcelona deja de estar en la élite y todo este tipo de cosas. Al final son marcas de narrativa, al final controlan lo que dicen y te omiten algunas cosas y te hablan de otras conforme su interés es lo que van determinando según qué quieras hacer ver bien o qué quieras hacer ver mal. Entonces básicamente te da una mala sensación, te quita este mérito cuando el Barcelona le gana al Real Madrid, porque dices, bueno, pero al final es un clásico chafa, al final es un clásico que no es como en otros años. Y cuando el Madrid le gana al Barcelona, no, si es que el Barcelona está dejando completamente de competir, ya no es un equipo como en sus ayeres, es un equipo que está en completa decadencia, un absurdo equipo que ya no sirve para nada. Pero bueno, ese reconocimiento de cuando en su momento le consiguió ganar al Real Madrid en 3 partidos consecutivos, prácticamente se omite. Y más de lo mismo en las eliminaciones de Champions, porque cuando el Barcelona cae eliminado de la primera Champions con Xavi, que fue contra el Benfica,
se le carga la culpa a Xavi de un trabajo que prácticamente el 60-70% fue responsabilidad de Koeman. Cuando Xavi solamente disputó 2 partidos, uno el Benfica y otro el Bayern de Múnich. Y en el Benfica, como digo, como sucede en este tipo de competiciones, no tuvo la suerte que posiblemente el equipo mereció y no consiguió marcar el gol que le significaba pasar la siguiente ronda. Entonces, pues eso también escapa de las manos del entrenador, con muy poquísimos días de trabajo, aparte en ese momento, alguien que venía empezando, que venía llegando, que ganó con la mínima su primer partido. Entonces, pues yo creo que igualmente ahí hay una modificación en lo que se te cuenta. ¿Por qué? Porque pues se te habla de que Xavi es el responsable cuando verdaderamente es el que menos responsabilidad carga con esa primera eliminación. Pero también se le carga la culpa a él. Y después, en esta segunda eliminación, se te omite que el Barcelona tuvo lesionados importantes en momentos clave, como lo fueron Christensen, Araujo, el propio Koundé. Asimismo, también cuando se cayó eliminado en la Copa del Rey, pues también no tenía ni a Pedri, ni a el propio De Jong, ni a Dembélé. Entonces eso va mermando la capacidad del equipo, eso va mermando la cantidad de rendimiento y eficacia que te pueden dar en estos momentos importantes, en estos partidos más difíciles, ese tipo de jugador. Pero como digo, en la fase de grupos también pues este tipo de cosas se omiten, aparte de algunos y muy claros errores arbitrales que es como el penal que no se le señala por la mano de Dumfries en el primer partido de la fase de grupos que pierde el Barcelona 1-0 en contra del Inter de Milán. Y bueno, pues ese tipo de cosas también, aunado a las lesiones, te orillan a que no solamente compitas con este hándicap, que es que Daniel Orsato no decidió marcar ese penal, sino que aparte vas con la cantidad de lesionados, vas con un jugador como Piqué, que a partir de enero terminó desafiliándose del fútbol, terminó retirándose y dando fin a su carrera deportiva. Entonces, como digo, este tipo de cosas no se cuentan, se omiten, pasan de largo. Y al final del día, cuando el Barcelona se demerita, se hacen chistes porque juegan la Europa League y lo que sea, después todavía te van a decir que es una obligación ganarla y es una competición que representa, si no todo el mérito, algo de mérito por competir. Y posiblemente es una competición que al mismo tiempo que te la desprecian, te marcan como un fracaso si es que te atreves a caer eliminado. No solo eso, sino que aparte las formas en las que el Barcelona quedó eliminado, pues fue contra uno de los equipos que pasaba por su mejor momento en Inglaterra, como lo era el Manchester United. Entonces, como digo, muchos tipos de esas cosas se omiten, muchos tipos de esas cosas se utilizan en pro de demeritar la imagen del Barcelona, que en esta temporada fue donde más ataques recibió. Y posiblemente cuando el Barcelona haga cosas bien, cuando el Barcelona gane la Liga, cuando el Barcelona tenga esa racha de partidos consecutivos, que ganó la Supercopa también, pues prácticamente se demerita o no se habla o se hace ver como menos, algo que también merece su reconocimiento. Entonces, para mí no me parece nada descabellado que el Barcelona pueda ser el ganador de la Champions. Como digo, importan muchos factores, no solamente es qué tanto valor absoluto de equipo tengas, sino también en qué momento te encuentras, qué jugadores tienes disponibles, qué experiencia tienen tus jugadores dentro de la competición, a qué plantilla te vas a enfrentar, a qué plantilla te enfrentas en la fase de grupos, en octavos, en semis, en cuartos, en final, porque al final cada una de estas instancias cambia el estado mental de muchos jugadores. No es lo mismo pararte en contra del Atlético de Madrid en octavos de final que pararte en contra del Atlético de Madrid en una semifinal. Entonces, como digo, muchas de estas cosas dependen de más factores que solamente del nivel futbolístico. Si bien es cierto que el nivel futbolístico al menos te asegura un mínimo de calidad en cuanto a tu equipo, pues también es cierto que está sujeto a las lesiones, a los momentos, a que no precisamente un equipo se mantiene uniforme en su nivel durante toda la temporada, sino que tiene picos más altos, picos más bajos, y el momento en el que enfrentes a determinado rival, pues claro que determina mucho del éxito que vas a tener en X o Y competición. Por lo que el Barça, si llega a tener la suerte que por ejemplo han tenido algunos equipos con el sorteo en la fase de grupos, el sorteo en la fase eliminatoria, y logra tener un camino en cierta medida accesible, aunque también con sus complicaciones, pero que digamos que hasta cierto punto sean sorteables o que estén al alcance del Barcelona para pasar las eliminatorias, pues perfectamente puede llegar a la final, perfectamente puede encontrarse un buen camino, un camino idóneo para llegar hasta la final. Y llegando a la final, pues estás a un partido, estás a meter un gol más que el rival para ser campeón, para llevarte el trofeo a tu casa. Al menos yo es así como veo a la Champions. Yo no lo veo como un torneo en el que la constancia, el nivel competitivo más alto mantenido a lo largo del tiempo sea lo que determine qué también te va a ir, sino que importa mucho lo fortuito del asunto.
Así que yo creo que es perfectamente entendible que el Barcelona se pueda considerar como un candidato, como digo, por el nivel competitivo que puede mostrar, por la calidad de la plantilla y pues el estilo de juego, el modelo de juego del Barça, la filosofía del Barça, que es hasta donde lo ha llevado a sus mayores éxitos, pues ahora lo ha recuperado y pues asimismo también tiene más posibilidades y recupera esas posibilidades para poder llegar a ser campeón. Esta es mi opinión, no sé cuál tengan ustedes, espero que me la compartan, ahí tienen abajo la caja de comentarios. Gracias por sus likes, los comentarios, con que ven el video ya me ayudan muchísimo. Y sin más, bueno, pues yo les voy a regresar la próxima, adiós.